estudiando esa parte, ¿no? Muchas veces, bueno, es que vamos a construir los ciclones o vamos a poner ciclones en los relaves, pues sería de manera independiente. Pero en esta parte, lo que vamos a tratar de evaluar son los efectos de las variables de operación ya en conjunto. El ciclón opera muy diferente cuando ya está en conjunto con el molino y viceversa. Pero como ya tenemos los dos modelos, ahora matemáticamente es fácil de describir, ¿no? La salida del primer modelo, que es el de bolas, va a ser la alimentación del segundo modelo, que es el ciclón. Entonces, por ejemplo, la molienda directa, el caso que ya hemos visto, entra el mineral, entra sobre las bolas, perdón, sobre el molino, muele, descarga, clasifica, saca una cantidad de finos y una cantidad de finos regresa. Este modelo ya lo conocemos. Para el molino, lo que necesitamos es alfa 0, alfa 1, alfa 2 y decremento. Nada más, eso me va a describir. No importa que le entre aquí, como dijimos, podemos cambiar la alimentación sin problemas. Si cambia esta gradometría o la suma de esta, tenemos que hacer el balance de masa. Calculamos qué gradometría le entra y si conocemos las constantes de cómo se rompe el mineral, pues yo puedo predecir qué va a salir del molino. Entonces, si yo puedo predecir qué va a salir del molino, pues vengo al ciclón y aquí, con la gradometría que yo predije de este modelo, puedo determinar cuál es mi gradometría acá y acá. Pero para el ciclón, tengo que sacar el valor de A1, 3, 4 y el A1. Esos parámetros me describen cómo se clasifica el ciclón. Pero aquí se va a hacer un ciclo, si se fijan. Inicialmente aquí no hay nada más entra la gradometría fresca, calcula una gradometría de descarga, viene, clasifica, predice una gradometría aquí, la suma de estos dos me va a dar una nueva gradometría y así sucesivamente hasta que se estabilice el sistema matemáticamente, ¿no? Vamos a ver las hojas que tienen por ahí un árbol químico, un macro, para hacer un ciclo aquí hasta que esta gradometría se predice. Al final de cuentas lo que queremos es predecir esto, es saber qué pasa con las condiciones de operación. Entonces, cuando hagamos calibración, lo único que necesitamos es determinar ese grupo de constantes y podremos emular un circuito de este tipo. La simulación no incluye la bomba, que es una de las preguntas que me hacen constantemente. ¿Y la bomba? ¿De qué tamaño tiene que ser? Bueno, desgraciadamente este simulador no lo tiene, ¿no? Y sería interesante porque muchos de los problemas del circuito a veces no es ni el molino ciclón, sino el mal dimensionamiento de esta bomba, que no me da la presión adecuada o una presión excesiva, y mi clasificación, lo que lo estoy echando a perder no son mi geometría, sino mi caracterización de esta bomba de aquí. No da la cabeza de referencia adecuada. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para poder simular un circuito de este tipo? ¿Cuál es el paso 1? Muestreo. A ver si ya aprendí algo. Muestreo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Muestreo. Muestreo. Muestreo, ¿no? ¿Qué puntos se muestrean normalmente? Se muestra la banda de alimentación fresca, la descarga del molino antes de adicionar agua. Ten cuidado porque en muchos molinos el agua se alimenta aquí y lo que está saliendo de aquí abajo es una pulpa diluida. En la medida de lo posible, muestrear la pulpa que está saliendo del molino, porque necesitamos conocer el porcentaje de sólidos exacto de que está operando el molino. Si es posible, el flujo de agua de dilución siempre es una buena referencia. Ok, se dice antes de añadir agua, pero generalmente ahora los jóvenes grandes llevan unas tuberías de lavado. En el caso de los SAP, ahí es el problema, donde como le hacemos es midiendo ese flujo de agua, y usamos de referencia, normalmente tienen decímetros para medir. Bueno, calcula el tonelaje de secos aquí de humedad con el agua que se agrega acá
y con eso estimamos el porcentaje de sólidos de operación del molino. No nos queda de otra manera. Sobre todo ya molinos muy grandes en el trommel tiene lavadores ahí de perros. Lo hacemos simplemente con un balance de masa. Entonces, para ese caso necesitamos, de hecho no está aquí, nos faltó la línea, es aquella otra agua, ¿no? Una agua que entra al molino. Tenemos que conocer ese flujo. Si conocemos el tonelaje de partículas que entra aquí con la humedad más el agua, más esta muestra, hacemos un balance y podemos saber qué porcentaje de sólidos está entrando al molino. Si no se puede hacer eso. Para molinos de bolas no hay tanto problema. Sobre todo, les digo siempre, entre más grande el circuito, más complicado muestrear. Entonces, el muestreo, hacerlo aquí es ser posible. Conocerlo también, porque en pocas ocasiones se puede muestrear esta corriente. De hecho, he visto en algunos lugares que han hecho muestreo, tapan aquí, ponen un tapón acá arriba y hacen que toda la pulpa pase por acá y toman la muestra de alimentación. También es relativo porque generalmente es una batería de ciclones, tapan uno para hacer el muestreo, pero también la presión se distribuye o te agrega las partículas y no necesariamente lo que está entrando aquí todo está saliendo por acá. Por la misma presión se distribuye diferente en los demás ciclones, igual cambia diferente. Entonces la gravimetría que utilizamos es esta, asumimos que es la gravimetría que está entrando al ciclón, y dos, si conocemos el agua, podemos saber qué porcentaje de sólidos está entrando realmente al ciclón. Es la única manera. Porque siempre va a haber problemas, ¿no? En los ciclones, muchas veces no es un solo ciclón, no es una batería de ciclones. Visto desde arriba, ahí están los ciclones, y muchos tienen distribuidores. Llega en la tubería de lo que es la bomba del cajón del ciclón, tiene un distribuidor de pulpa y aparentemente debe distribuir de manera uniforme, pero no sucede así. Sobre todo cuando los flujos son muy grandes, habrá ciclones que clasifiquen más fino porque le llega más pulpa, el desgaste no es parejo, pero bueno, no podemos en realidad muchas veces muestrarlo como quisiéramos. Solo si estuviéramos en el laboratorio, pero en una planta real, pues siempre vamos a vivir con los errores. Entonces, entre más midamos, mejor, ¿no? Medir esta corriente a través de esta gravimetría y con el porcentaje de sólidos más el agua de dilución, calcular esto. La otra muestra es acá. Cuando es un solo ciclón no hay problema, tomamos una muestra, cortamos, como ya dijimos, cada 15 minutos durante una hora y hacemos el compósito. Pero cuando tenemos una batería, lo recomendable es tomar una muestra de cada ciclón, una muestra del underflow, hacer un corte pequeño en cada uno y hacer el compósito de toda la batería. Esto descarga a un cajón aquí, que después se manda al molino. Algunos quieren muestrear a la descarga, al punto de muestreo en el cajón. Como en los gruesos, las partículas se alimentan muy rápido, a veces esa muestra no es tan representativa. En la parte de abajo hay sedimentos y podemos recoger o modificar la gravimetría. Lo más recomendable es cortar directamente en la descarga del ápex. Y ese es el punto más sucio, ¿no? Cuando me toca muestrear, siempre le saco este punto y termino todo. Cortar de una manera uniforme, ¿no? Si este es el chorro de pulpa, está saliendo así, tratar de cortarlo en medida de lo posible, hacer un corte completamente con cortadores de pico de pato o lo mejor posible es hacer todo un corte de esta manera. Cuando el flujo es muy alto, va a alta velocidad y a veces sí podemos apenas tocarlo, pero bueno, hacer el mejor muestreo, el mejor corte posible de cada una del overflow de cada ciclón. Del overflow, de igual manera, tratar de hacer un corte de, a veces todos los overflows descargan juntos y nada más podemos tomar el compósito, bueno, pero es diferente, también hay partículas más finas acá y no se alimenta tan rápido como acá en el hombre. La geometría ya lo vimos, la presión medirla y en esta parte de aquí medir la potencia constantemente y al término del muestreo parar la banda de alimentación y tomar la muestra. Normalmente para tamaños de molino se toma un metro de banda, se para la banda y se recoge completamente todo. Tener mucho cuidado de medir exactamente el metro
y hasta todos los finos barrerlos perfectamente para conocer cuánto fino está entrando aquí adentro. No nomás así, agarran las cucharas como si anduvieran en el mercado. No, hay que cortar completamente en una sección, que también es relativo, ¿no? Porque pues en ese momento, ¿qué pasó? Pero bueno, no podemos hacer más. Depende mucho del tamaño de partícula. Me tocó en un molino SAC grande, tuvimos que muestrear, la teoría decía 10 metros, pero 10 metros eran 2 toneladas de material. Muestremos lo que es 5 metros de muestra, era un mundo de muestra, pero tratamos de sacar la geometría mejor posible de la alimentación del SAC. Aquí no hay tanto problema porque el tamaño de partícula es como de 1/4 de pulgada, de media pulgada, y con 1 metro es más que suficiente. Bueno, entonces ese muestreo aquí está, miren lo que medimos. Alimentación fresca de flujo seco, 395, 95% de sólidos, fue 5% de sólidos. En molinos de bolas no hay tanto problema para tomar la humedad. En molinos SAC sí es más relativo. Porcentaje de sólidos en los finos, en los gruesos, en la alimentación al ciclón. Aquí en realidad fue un cálculo que se hizo posterior con la dilución de agua y la descarga del molino 72%. Igual, diámetro interno del molino, longitud interna, velocidad de operación, porcentaje de velocidad crítica 75. Se midió el nivel de carga, o sea que al final del muestreo se paró el molino, al momento de parar la van, también se paró el molino. Se dejó que se enfriara un poquito y medimos el nivel de bola, el nivel de carga, nivel de bola máximo 3 pulgadas, potencia 2480 HP y densidad del mineral 2.8. La geometría del ciclón aquí está, del diámetro del ciclón, alimentación, vortex, apex, longitud, presión de operación 71 kilopascales en la batería con 8 hidrociclones operando. Bien importante eso, porque a veces dicen cuántos ciclones hay, los cuentan, son 10, pero tienen que verificar cuántos están operando en ese momento. Por operación a veces sube el tonelaje, baja, y a veces están operando de las 10, están operando 7, están operando 8. La gente que está en operación sabe en ese momento, pero cuando va uno a hacer consultoría, pues no sabe ya cuánto se opera normalmente. La batería de 10 ciclones, cuando usted hay que los 10 o 1. Cuando son muchos, a veces hacemos en un corte muestreamos 5 y en el siguiente corte muestreamos los otros 5. La idea es como tratar de representar todo, pero a veces con los flujos es muy complicado. Vamos a terminar con tinas y tinas de muestra y después viene otro problema. Al momento de preparar la muestra tenemos que tomar otra muestra y al final de cuentas se hace. Aquí están todas las listas, las nanometrías de la alimentación fresca, de los gruesos, de los finos y de la descarga del molino. Se fijan, no tengo la nanometría de los de la alimentación al ciclón, pero asumimos que es esta, de la descarga del molino. Entonces, este es el muestreo, esa es la información que obtenemos. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Corazón, no sé si ya empezamos con la simulación. Vale, vamos a empezar a ver la hoja y vamos a los deberes hasta las 11. Y aquí viene a descansar, ¿verdad? Bueno, las hojas de los circuitos se encuentran aquí también en Botmills. De aquí hemos utilizado el Valparan Open. Y ahora, como vamos a hacer, el paso 1 fue el muestreo, ¿cuál es el paso 2? Para calibración. La calibración. Vamos a calibrar el circuito. Entonces, ¿qué habíamos utilizado? El Valparan Batch, ¿sí? Cuando era una operación que no estaba operando. En este caso es un circuito en operación, tenemos todos los datos del muestreo. Vamos a trabajar en un Valparan Direct. ¿Por qué? Porque el circuito que les mostré en el dibujo inicial era la configuración del circuito.
que le llamamos directo, pero vamos a utilizar el parámetro. Va al parámetro directo. Va al parámetro directo. Los parámetros para el circuito directo. Entonces, vámonos directamente al flowsheet y ahorita vemos lo demás. Es nada más para confirmar que el circuito que estamos simulando es el que está configurado, porque las hojas se ven igual en el caso de que metemos datos y resolvemos, pero el diagrama de flujo nos dice cómo es el cálculo, y aquí está, ¿no? Es el circuito que estamos resolviendo, está exactamente todo. Entonces, igual que las otras hojas, en el data file vamos a meter todos los datos del circuito y demás, ¿no? Tenemos que meter esta información en la misma que ya hemos visto para calcular la potencia. Tenemos que meter todo lo que es diámetros, ¿cómo se llama? Velocidad crítica, todo lo del molino y la potencia consumida, las condiciones del ciclón. En esta parte de aquí es para el modelo del ciclón que está ahí adentro, y condiciones de alimentación, tamaño de bola, densidad de flujo, todo esto, ¿no? Pues habrá que completar. Esto es como tener las dos hojas juntas. Después tenemos las distribuciones de tamaño. Aquí en las distribuciones de tamaño tenemos la carga fresca y la descarga del molino. Aquí la gradometría de la carga fresca y la descarga del molino. Se fijan, la hoja no pone la gradometría de la alimentación, que es la descarga del molino. De hecho, lo único que hace es que está copiando, ¿se fijan? La está copiando, se nos ahorra trabajo y tentación de intentar de muestrearlo. O no, porque por ejemplo he visto en algunos lugares ponen una válvula en la alimentación del ciclón o a la descarga de a la salida de la bomba que va a hacer los ciclones, pero ahí a veces, aparte que sale un chorro a alta presión, pues en realidad tampoco es representativa porque las partículas se segregan. Pues, tomar una muestra así de un chorrito de ahí no va a sacar más que partículas que están en la pared, y generalmente las partículas más gruesas se van hacia la pared. En el centro está más diluido. Aquí tenemos el underflow y el overflow, ¿sí? Todas las gradometrías del circuito, y en la parte inferior los porcentajes de sólidos que medimos. Entonces, si nuestras muestras no son representativas, se batalla bastante. O sea, más bien mis resultados me van a dar la descripción de otro proceso diferente. Es bien importante tratar de obtener la muestra más representativa posible. Pero las cosas que les he dicho son las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, pero y sabe, todo lo que he ido aprendiendo en las plantas, ¿no? Hay algunos que tienen buenas prácticas, a lo mejor en sus plantas tienen mejores prácticas de muestreo, pero siempre el muestreo es problema en todos lados. De hecho, hay poca gente que se dedica a investigar y a capacitar en partes de muestreo. Entonces es bien importante cómo toman la muestra. Entonces, ya que metieron todos los datos aquí en el data file, en panel de control está lo que veamos exactamente, es las hojas. Aquí están los parámetros alfa, que son los de molienda, y los beta, y aquí abajo están los parámetros de clasificación. Aquí aparece un tercer término que es carga circulante. El cálculo del balance de masa, tenemos que hacer un balance de masa para poder hacer, se basa en la carga circulante, en predicción de la carga circulante. Entonces, otro de los parámetros que se ajusta, que no es en sí el parámetro ni del ciclón ni del molino, sino lo produce el ciclón, es la carga circulante. Vamos a ver más adelante que también predecimos la carga circulante. Y aquí está la función objetiva, que dice: los datos no son válidos hasta que el solver sea ejecutado. Si yo cambio algún dato, a lo mejor aquí se ve que el modelo ya está muy bien, pero eso no significa que ya sean mis parámetros. Lo que tengo que hacer es correr el solver si yo modifico algún dato o algún porcentaje de sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que calcular el solver? Esta columna, esta y esta, al mismo tiempo.
nada más. Se va a tardar un poquito más. Entonces, el ejercicio que creo que empecemos a hacer es, en la presentación están todos los datos, cuidado porque están en diferentes unidades, pongan todo aquí en data file. Cuando más cuidado porque tranquilamente tenemos tiempo para que vayan llenando todo lo que es blanco, ¿no? Todo tendrá, aquí vamos a dejar 10%, pero todo lo que está en celdas blancas en base a, todos tienen la presentación, esta 4, entonces está en la diapositiva 4, 3 y 4. Ahí están todos los datos del master. Creo que pide en pies algunas cosas, todo está en metros aquí. Kilopascal lo pide en libras. Nada más tengan cuidado, de que está en HP, saben convertirlo a kilowatts. Utilicen si quieren, ahí tienen la hoja de conversiones, o si ustedes saben las conversiones de directamente. Además, mucho cuidado con el tanto tiempo. Como si tienen una duda, no me levanten su mano y yo con gusto. No les diga. ¿No está? A ver si no. De hecho, esta presentación les va a ayudar. En el momento que ustedes quieren hacer muestreo, tendrán que llenar estas mismas tablas. Buscar la manera de llenar. Se fijan, es diámetro interno del molino, no es nominal. Tendrán que buscar cuál es el diámetro interno del molino. Lo que ya hemos visto cuando vimos el molino. Es el diámetro del molino, efectivo. Aquí, por ejemplo, si está en metros, aquí lo escribe en metros y le da la población en todos los sentidos. Entonces, un metro, me dicen centímetros y unidades en esa línea. Para que no tenga mi esposa que siendo trabajando. Entre la confianza.
A ver, coge el pizarrón. Vamos a dejarle la que tiene ahí. 55. Recuerden que si está en blanco la celda la pueden modificar, y es el caso ahora de la potencia. Gross power también es 150, pero habrá que convertir esto en kilowatts, porque esta potencia es en kilowatts.
La grafología es la misma en el ejemplo y en la tabla, ¿no? No sé. Sí, a lo mejor ya lo dejé por ahí guardado ahí. Un poquito. Disculpe. Pero me pones que ese ya fue cambiado. Este Rolls Filmen. El nivel de llenado tiene que ser igual al nivel de la carga. 35%. Ah, ya. Pues, No se supone, se asume que es la misma persona. Como el modelo está hecho es de que se asume todos en paralelo, trabajando la misma función. No siempre es cierto, depende, pero era la misma función. Algunos Pero la potencia era igual. Entonces, lo guardé y lo tenemos bien. Sí, también sería. El que no era. Sino que estos están decimales, no están después. Y acá lo mismo, también la sociedad de lower flow y la onda tuvo Están diferentes. A los pies. sí. ¿Tú ya le corriste solo? Ah, sí, porque ya vi que estaba tocando. Pero Y la carga circular de que ahí está en el campaña y controla de 3 puntos. Pero sí cuando corriste el software sí estaba seleccionado con ese punto. sí, Sí, todo. sí, No. pero digo, En el reporte puedes ver ahí comparar lo experimentado contra lo que es un problema de aquí que ya no te permite hacer otra optimización. Ahí mueres.
No. Pero por eso. Entonces, cuando uno viene a poder resolver, no, los porcentajes de suaves no se les olvide cambiarlo de abajo. 0.6, 0.6. A ver. Mira, ven, ¿cuál ya se los había hecho, sí. Está bien, tenemos el mismo, al final el mismo, la misma función objetiva, no ves tu barrio, ahí vamos a No de punto a coma. De punto a coma. Reemplazar, buscar reemplazar, reemplazar. Las funciones que tienen que quitar, no. Las que están ahí no. No, ahí es lo de errores. Ya tiene que Por ejemplo, ya son cálculos internos que sabe que esta celda tiene que ser simplemente esa y ese tiene que ver. Ah, la quitaste. Sí. La otra yo la quité porque iba a hacer otra cosa. No estaba. La oculta. Es lo que la oculta, No podemos poner eso. Vamos a ver ahí está, se supone que está seleccionado todo lo que aquí se queda resuelto. El objetivo es esa. Y ahora pero bueno, vamos a hacerlo. Ya. Se le dio una cosa. Coach está para las depresiones. Y la tarjeta. me parece que
Tenía la traducción, la Biblia, es algo diferente, sí. De hecho, hay que hacer unos que no déjenme dejar primero. Te vas a tantos. Pero tienes que estar en Una de cada matriz automática. Tienes que correr el sol, ya está configurado para ser mínimo Hay que encontrar una solución. Y ajustar para funcionar. Es imposible. Solo que tuviéramos una medida de la curva que se está dando por debajo de las curvas de estuviera la mitad de las curvas que se ven curvas. Pero en el caso de Juan, que los modelos siempre se y en los huecos 3.8 es un 10% el objetivo por tiempo. 0.0. ¿Cómo? El alfabeto no es ¿Cuánto es la velocidad 3.5. ¿Para cuántos reciclajes le pusiste? 8. ¿Y de cuadro eres? De cuadro son todos 3 puntos. Ah, se ajusta la gráfica, sí. ¿No? Ah, pero eso era por decimal. Pero coincidió. Desde ahí me va a decir dos cosas. Una, o el molino no está operando en condiciones adecuadas, o mi muestra, o le pasó algo que también me ha pasado, ¿no? Te mandan dos muestras y a lo mejor al momento de etiquetar o de manejar, pues me mandaron la misma muestra, nada más analizaron 2 veces, ya ha pasado. Entonces, esta, entre más separada esté esta de esta, esto es un indicador de cuánto me redujo. Si pudiera medir el P80 aquí, viene desde acá hasta acá. Esta es la tarea de molienda, ¿no? Estamos reduciendo estas partículas de aquí para acá. Okay. Las otras dos son el indicador de mi clasificación. Estos son el underflow. Entre más abajo esté esta curva, estos triángulos, más abajo es un significado de que tiene menor cantidad de finos. ¿Cuántos? No sé, pero nada más viendo la imagen. Entre más arriba esté esta, es que tiene una mayor cantidad de finos. En resumidas cuentas, entre más separado esté esta de esta, quiere decir que la clasificación es mejor. ¿Sí? Estoy optimizando mi clasificación de partículas finas. Generalmente la alimentación queda en medio de las dos. He visto ciclones donde estas dos prácticamente están pegadas. ¿Qué quiere decir? Que mi descarga del molino es igual que mi underflow, prácticamente igual. ¿Algún problema tengo con la clasificación? ¿Sí? A veces pasa eso cuando tengo baja presión y casi el material entra del ciclón, ahí no hay clasificación y está descargando por soga y entrando al molino otra vez. ¿Sí?
mi alimentación y grueso son exactamente igual. La otra, que estén muy pegados, los pinos estén muy pegados hacia la descarga del molino. ¿Cuál es ese problema? El problema es que tampoco hay clasificación. O sea, casi la culpa que está entrando al ciclón está yendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, entre más separadas estén estas tres líneas, la clasificación es más eficiente, sin ver la clasificación. Bueno, pero son simples observaciones. Si llegara a pasar que ustedes saben que hay buena clasificación y mis curvas están prácticamente algunas arriba de otras, pues habrá que checar, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Un error común es que ponen la granulometría del overflow acá y la del underflow acá, y corren y nunca les da resultados. Tienen que verificar eso, ¿no? El over siempre queda arriba, el under abajo y la alimentación del ciclón en medio. Así operan todos los ciclones. Bueno, entonces crítico, profesor, 7000, ¿no? aquí le puse 7000. De hecho, le voy a recomendar que lo cambien para poder hacer una calibración. Pónganle aquí .01. O sea, lo voy a amplificar para que esté muy mejor. Porque ya estaba calibrado el circuito, entonces. Venga. .01. En el alfa 0. .06, 1.6 y 7000. ¿Se alcanza a ver hasta atrás? Sí. ¿O lo hago más grande? Más grande. A lo mejor no mueve exactamente igual del mío porque yo no he checado que estén todos los datos exactamente iguales. Pero bueno. ¿Sí? Al mover esos números, automáticamente ya mis datos experimentales no son predichos por mi modelo. ¿Sí ven? La manera en que esto estaría bien es que esta línea roja estuviera sobre estos puntos, la azul aquí arriba, como estaba anteriormente, ¿no? Y la roja acá. Entonces, cuando decimos que el sistema no está calibrado, entonces vamos a usar el solver. ¿Ves? Datos, solver, y tiene la siguiente configuración. Mi celda objetivo es la función objetivo aquí, que en mi caso tengo 22.23. O sea, va a tratar de hacer esa mínima. Cambiando qué valores, si checamos estas celdas y las verificamos, están seleccionadas todas las alfas, las betas, los parámetros de clasificación y la carga circulante. Si ustedes se lo borran por error o algo, pues simplemente volverlo a seleccionar. Solo recordando que tienen que calibrar esto al mismo tiempo, junto con la carga circulante. Restricciones, estas no las muevan. ¿Sí? Tiene varias restricciones. La primera, el G34, que es la celda, una que se llama delta. Ese aquí es un cálculo. Debe de ser 0 porque es cuando hay diferencia. Recuerden que esto hace un ciclo hasta que calcula la granulometría final. Entonces aquí debe de un 0, ya no hay cambio entre lo que calcula y lo experimental. 0 aquí. Y aquí hay otra, que esta celda sea menor a la celda H32. La celda H32 está debajo de su gráfica. ¿Qué hay en la celda H32? A ver, búsquenle por ahí, por favor. ¿Qué encontraron? Un 4, ¿no? Le hubiera puesto aquí igual la menor a 4. Pero bueno, eso quiere decir, y se ha encontrado que la pendiente no puede llegar más arriba de 4. Esa es la pendiente de la curva de eficiencia, la que estuvimos haciendo cuando vimos el ciclón. Esta curva, recuerden, eficiencia contra tamaño. Es esta pendiente M es menor o igual a 4. 4 sería ya una clasificación muy buena. ¿Por qué ponen esta restricción?
porque probablemente cuando hicieron esta hoja vieron que ese parámetro podía aumentar mucho, darle un valor de 300, pero no es real. La pendiente máxima para este parámetro es 4. Entonces ya le doy resolver, esperemos que funcione. Ahí está, se fijan, está aquí abajo calculando. Bueno, ya convergió, las computadoras es más rápida que otras, pero sí se tarda, dependiendo del procesador, pero no mucho, ¿no? Cuestión de segundos. Ya algunos empezaron allá a decir que ya pudo. Y si ven, ya podría decir yo que mis datos experimentales, al menos en la radiometría, ya está representado por mis datos o por mi constante. Si ven, el delta ya es 0, mi cálculo de carga circulante es del 3.056 al 300%, estos son mis alfas, mis betas, y mis parámetros de clasificación no son estos, son los que están abajo, ¿no? Igual que en el ciclón. Aquí están. A1, A2, A3, A4 y la A. Estos son mis parámetros de mis constantes de clasificación. Mi función objetiva me quedó en punto 121. Algunos me dicen, no, es que él me dio punto 02, es mejor. Pues en realidad no, o sea, la diferencia es muy pequeña. ¿Sí? Puede ser que es el procesador de la computadora. Lo que yo he visto con el solver es que hay procesadores que hacen los cálculos más rápido y pueden todavía converger más abajo, son más lentos, tiene que ver con la máquina, ¿no? Pero aún así, si diera .02 o .12, mi indicador principal va a ser mi granulometría. De hecho, si lo volvemos a correr, lo podemos disminuir más, pero esos parámetros van a cambiar en las millonésimas, ¿no? En las milésimas, que en las centésimas. Tienen puntos muy por acá que no van a tener mucho efecto. Bueno, ya estamos diciendo que está calibrado el sistema, pero ¿qué tan buena es mi calibración? Lo podemos ver en el reporte. Y quiero que hagan eso. Ahorita empiecen a comparar. Miren, en mi reporte tengo varias partes. Primero es el balance. Esto es lo que calcula como balance de masa en cada una de las corrientes. Se fijan, esto yo no lo tenía, nunca lo metí, ¿no? En las toneladas por hora de la alimentación, del underflow y del overflow. Esta es mi granulometría que calcula con el modelo. Aquí están los P80 de cada granulometría, mi índice operacional y mi consumo de energía. Aquí vienen las condiciones de operación, presión 10.30. ¿Cuál era la presión? 10.3, ¿no? Esto es predicho 10.3, carga circulante 3.5. Aquí viene mi balance. Y aquí abajo, aquí viene la parte del molino y los parámetros de molino. Vean toda la información que tienen aquí. La primera parte está el ciclón. Como para ver si eso está bien, si nosotros tuviéramos medidas de algún flujo, podríamos saber qué tan bien está el tonelaje. La predicción del porcentaje de sólidos, aquí está, este es el porcentaje de sólidos calculado. Hay que chequen qué tan alejado está de esto experimental. Pero desgraciadamente ya con el Molicom, si esos resultados ya no podemos hacer mucho más, ya no podemos optimizarlo más y está, normalmente hay una desviación como del 5 al 10%, pues con lo que tenemos que vivir con ese error. A final del día, tomar la muestra es muy complicado. Cuando es un molino chiquito, pequeño, circuito pequeño, podemos cortar muy bien la pulpa, pero ya con flujos de molinos medianos ya no estamos hablando de esos grandes equipos. Aún así, hacer un corte de pulpa es imposible, ¿no? O sea, por más que, al menos de manera manual, no se puede. Se necesitan muestreadores automáticos. Y aún así, con los muestreadores automáticos, los sistemas de tubería tienen problemas de segregación, que a veces la muestra no es 100% representativa. Pero bueno, entonces, quiero que vean este reporte y vean toda la información que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un examen de velocidad. A ver cuál es la presión del ciclón. ¿Cuál es el índice operativo del circuito? Búsquenlo.
Cosas así, ¿no? ¿Cuál es la curva de eficiencia? En la primera parte está todo lo del ciclón y en la parte de abajo todo lo del molino. En la parte de abajo, el SP Energy. SP que significa Energía específica. A ver. La energía específica de molécula. La relación de reducción está 3.6. El número de Arbitrage, ¿recuerdan que vimos este? En teoría debería ser menor a 4. Quiere decir que este molino en esas condiciones, según Arbitrage, podría tener problemas de empacho o de transporte de pulpa en el molino. A mí me dio 5 puntos, yo no sé si me dice exactamente eso. Aquí está mi ángulo de levantamiento, el nivel de bolas, velocidad crítica, la potencia Gross 1850 en la neta, la que consume más con las pérdidas 1850, mis parámetros de selección integral. Ahí está toda la información. Muchas veces se utiliza este para hacer reportes. Mi eficiencia, aquí arriba tengo carga circular 305, bypass de sólidos 37%, es un poquito alto, debería estar idealmente entre 30 y 20. La presión de operación es 0.3, flujo, tenemos 8 ciclones. Curva corregida, y esta es la observada, mis constantes, porcentaje de sólidos. Y aquí veo, ¿no? El porcentaje de sólidos que dije en los gruesos es de 67.9, casi 70. ¿Y cuánto era experimental? ¿78, verdad? Sí. Esa es la parte mala, pero bueno, así funciona el simulador. Pero lo que me dijo es 78 y me da 67%. Es una desviación bastante importante. Entonces, de aquí yo ya puedo pasar al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Simulación. ¿Sí? Ya calibré el circuito lo mejor posible. Y ahora sí podemos simular, al menos me va a tratar de representar qué está pasando. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Una que dice Vol Sim Direct. ¿Sí? La simulación de un circuito directo. Vamos al molino de bolas, a la carpeta de Bollins. ¿Está? Carpeta de Bollins. Ball Param Direct. Y nos buscamos Ball Sim Direct. Ahí se pasa. Ball Sim Direct. Ahí está, exactamente. Vamos a abrirlo. Y en esta me aparece una advertencia de seguridad ahí, porque para correr la simulación sí necesito un macro para hacer aquella iteración que decíamos. Entonces vamos a darle aquí a habilitar contenido, muy importante.
Si no lo habilitan, no aparece eso que no apareció. Si no aparece esto. Con esto chiquito del texto. ¿Sí le sale el botón ahí? Sí. ¿Y si está en grande el nombre? Sí. Se me ha perdido. Bueno, ahí dice resolver, ¿no? Pues dice Literal. iterar. Sí, sería. Pero ahí está, ahí dice iterar. Bueno, la hoja se ve exactamente igual con algunos asegúnes. Primero vamos a ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, no lo vimos en el anterior. Hay que cambiarle los ojos, los datos al bolso. Sí, pero ahorita vamos para eso. Nada más quiero mostrar algunas otras cosas que esta hoja tiene con respecto a la anterior. Aquí viene, pues otra vez, sí es el circuito que tenemos, ahorita vamos a regresar aquí. Pero en Datafile vamos a poner la geometría del molino. Este ángulo ya lo podemos calcular. Si abrimos el anterior, el que teníamos, se calculó un ángulo al momento de calibrarlo. ¿Cuánto les dio? 30. Si ven la hoja, ¿qué ángulo les dio aquí de levantamiento? Entre lo que les dé a ustedes, entonces van a ponerlo aquí. Número de ciclones, diámetro, longitud. Si ven ahora el apex, no lo pueden modificar. Si no lo vayan a modificar, aquí viene una nota. Dice, esta dimensión es calculada por el modelo. De la manera en que hicieron la hoja, porque en realidad no se movió la hoja, es que se calcula el apex en base al porcentaje de sólidos del underflow. Si yo le pongo 75% aquí, me dice que apex debo de tener. Que eso no pasa en la realidad. Yo no tengo un botón en la planta que digo 85% de sólidos en el underflow y me da ese 85%, ¿no? Es una respuesta. Pero de una manera pues, práctica digo, bueno, si yo quiero aquí 75, ¿qué tanto tengo que abrir o cerrar el apex? Entonces yo doy el porcentaje de sólidos que yo quiero. ¿Sí? Por eso está aquí. Y también el porcentaje de sólidos en el overflow deseado. Eso me ayuda en el modelo porque así digo, bueno, yo quiero tanta agua acá, echan sólidos acá y me va a calcular el apex necesario. Carga circulante, aquí guess, tengo que poner la carga circulante inicial, pero en realidad me va a calcular una carga circulante del circuito. En esta parte, main simulated outputs, es un resumen de algunos resultados, porque ya que estamos haciendo simulación, no tenemos que estar yendo al reporte ni cambiando de hoja. Aquí está el P80 de los finos, el W operativo, flujo volumétrico, bypass de finos, presión de los ciclones y el agua total utilizada. El número de árbitros debe ser menor a 4 para que la pulpa fluya. Viene todas las condiciones de alimentación, densidad de bolsas, etc. Y únicamente, ¿qué tengo que meter al circuito? La galometría de alimentación. Se supone que todo lo demás debe de ser calculado. ¿Dónde se pone la presión del ciclón?
Nos falta eso, ¿no? ¿Sí creen que nos falte? ¿Les faltó ahí? La presión no es algo que tampoco demos, es un resultado de cuánta pulpa le demos al ciclón, de cuánta pulpa le movemos, de que podemos cargar sólidos. La presión también es un resultado de mis condiciones de operación. Por eso aquí en el resumen aparece presión, pero como un resultado. Yo digo, bueno, a esas condiciones de operación que tiene esta hoja actualmente, mi presión de operación es de 7.1 libras PSI de operación para estos 8 ciclones. Entonces, si aquí yo hago un cambio, vamos a decir, le pongo 70, tengo 75, le pongo 70, pues sí me calcula, me cambió mi P80, me cambió todo, pero mis datos no son válidos, de hecho aquí está la nota bien importante, no son válidos hasta que yo presione este botón. Al momento de presionar el botón, itera el circuito y se fijan, le cambié a 70, aquí me dio 114, pero yo no doy iterar y el 142, ¿no? Así de rápido. De hecho no alcanzamos a ver, pero aquí abajo este macro, si lo ven, utiliza Solver también, utiliza Solver para estar iterando. Que sea un niño ahí en Excel puede abrir este macro y ver toda la programación. Y aquí calculo el Apex que necesitaría para aquí tener 70. Si yo le cambio un 35% de sólidos. Disculpe, ¿ese porcentaje de sólido es del reporte o de lo que es? Este de aquí es el que, como ya estoy haciendo simulación, el que yo deseo que aparezca en la planta. ¿Sí? Ahí está. Le calculo el nuevo Apex. Ahora, no solo eso. ¿Qué más tengo que poner? Pues mis constantes de mi modelo. Porque ahorita el molino es el ciclón en general. Lo que yo hice en la hoja anterior fue calcular las alfas, las betas y la constante de clasificación. Entonces, lo que tengo que copiar y mantener constante es esto. ¿Sí? Para que esta hoja otra vez sea exclusiva de mi circuito que yo acabo de calibrar. Entonces, la simulación, el primer paso es copiar constantes. Calibración. Lo que quiero que hagan es pongan la geometría que tenemos de cada equipo, no sé si es la misma, las constantes que ustedes obtuvieron, y ahorita vamos a empezar a hacer simulación. ¿De dónde van a sacar esto? Pues de la otra hoja. Bueno. Vol parámetro de aquí. Estas constantes que se calcularon las vamos a copiar en la otra hoja.
la siguiente condición para evitar que contenido. Sí, eso. Hay que poner, es igual que el anterior, hay que poner, aunque esté gris ahí, hay que copiarlo directamente en la primera fila. Aunque está en gris es el mismo problema, se pone en los datos que calculamos. Aquí en estos, pongan los datos que sean grises, esa es la única excepción. Estas dos. Ya lo otro lo copiamos ahí, incluidos los grises. Incluidos los grises, nada más, porque de esto no tenemos nada. Las 4. En la versión anterior se ponen directamente. ¿Sí? Los dos grises. Lo voy a poner en blanco una vez. Sí.